Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del poder dentro del poder. En los últimos videos hemos estado hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos haciendo unos análisis de los problemas que se encuentra, los gobiernos se encuentran hoy en día en la lucha contra el narcotráfico, y uno de los problemas más importantes que debe de enfrentar, que es el problema del poder. ¿Quién tiene más poder en su país? O sea, le digo, he venido recalcando esto del poder. O sea, yo le decía que en muchos países la gente cree que el gobierno tiene un gran poder. Y sí lo tiene, porque en algunos países sí tienen un buen sistema democrático en el que hay una legislación, tiene la parte judicial y tiene la parte ejecutiva, que es el gobierno, es la presidenta, el presidente, el ministro, el primer ministro, lo que sea, y luego tiene su Senado, su Congreso, y luego tiene la parte judicial, que es la que supuestamente en una democracia estas tres patas de la mesa se balancean una con otra. Eso es lo ideal. No quiero meterme mucho en política, pero la realidad es que muchas de estas cosas no funcionan. Generalmente en nuestros países el poder ejecutivo, o sea, el presidente encargado, es el que dicta, el que maneja a los jueces y el que maneja el Senado y el Congreso en muchos lugares. O sea, con la simple probabilidad de caso. Entonces, ese es un poder que supuestamente existe. La realidad es que el otro poder, que es el más importante, es el poder económico y financiero de su país. O sea, ¿quién tiene el dinero en su país? Porque, mire, una de las cosas por la que el narcotráfico en muchos países en Latinoamérica ha avanzado tanto, ¿no?, es por la situación económica. O sea, hay una situación económica desesperante en algunos lugares. Por ejemplo, si usted va a algunos países, encuentra, y usted viaja por el país y ve en algunos estados, provincias, usted ve gente que no tiene trabajo, que no hay nada que hacer. Es una de las razones, amigo, porque muchas veces gente en Latinoamérica quiere venirse a Estados Unidos y Estados Unidos, que ha creado muchas de estas situaciones económicas malas para Latinoamérica, no quiere aceptar y entender, y entonces se enoja con nuestros países porque dice cómo no paran la inmigración, cómo no pagan esto, y en vez de gastar miles de millones de dólares Estados Unidos en arrestar gente y en deportar gente, porque eso le cuesta miles de millones de dólares, en vez de hacer eso, y si lo invirtiera en algunas economías de nuestros países, la gente no tuviera que escaparse. Bueno, pero y esto le digo, es un comentario así rápido de lo que le estoy, de la atrocidad de la inmigración ilegal. Pero el problema es lo que estamos hablando, es el narcotráfico, porque cuando usted tiene un país con serios problemas económicos, en la que la gente, básicamente, el sueldo mínimo es desesperante, que no le alcanza a la gente, cuando hay oferta de algún tipo de negocio, legal o ilegal, que le facture mejor de lo que puede usted ganar honestamente, es muy difícil hacerle entender a la gente que haga las cosas decentes y bien. Hay mucha gente que lo va a hacer, pero hay gente que se va a desviar. Entonces, uno de los problemas, y esto ya lo voy a analizar mucho más adelante cuando hable de las economías y de la narcoeconomía y demás, pero le comento esto porque la gente que controla el negocio del narcotráfico, no el narcotráfico, el negocio del narcotráfico, o sea, acuérdense que yo siempre hago una diferencia. Están los narcos son los que generalmente están escondidos, viven en la sierra o tienen su palacio en algún lugar escondido y tienen 200 guardaespaldas y andan con el ejército moviéndose para el ejército de ellos, no el ejército nacional. Andan con sus soldados, con sus guardaespaldas, andan con sus camionetas, van para un lado, para otro, se andan escondidos. Ese es un grupo que son los que se dedican. Pero detrás de ese grupo, y ya lo he comentado esto, hay toda una estructura financiera, económica, política, social, que no es parte de la gente que le estoy hablando, del trabajador o de la media clase, sino de una clase muy alta, que le maneja el dinero al narcotráfico. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo le estoy hablando del poder, estoy hablando de ese poder. El poder más grande del narcotráfico es el dinero. Acuérdense, yo siempre he dicho, el narcotráfico es un negocio, legal o ilegal, malo o bien, pero es un negocio.
Y el negocio genera miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que no se quedan con los narcotraficantes. Esa es otra farsa. O sea, usted dice, bueno, el fulanito de tal que vive en tal zona, en tal estado, es multimillonario y tiene miles de millones de dólares, según algunas revistas financieras del mundo. No, sí tiene dinero, pero no tiene los miles de millones de dólares. Los miles de millones de dólares que supuestamente los tiene, no los maneja él. Se los maneja un grupo de ejecutivos, un grupo de financieros que están trabajando ese dinero. Bueno, ¿sabe qué? Ese grupo de ejecutivo y financiero es el fantasma, es el monstruo detrás del monstruo. Eso nadie lo habla en ningún país del mundo. O sea, sí, yo he oído periodistas, he oído algunos catedráticos, algunos políticos y todo, pero nadie los toca. O sea, yo le pregunto esto, dígame una cosa, ¿cuándo fue la última vez que usted vio en su país, fuera de que agarraron a fulanito y lo deportaron o lo tirotearon en algún lugar? Bueno, siguieron el dinero y a dónde fue a parar el dinero, porque el dinero de esa gente no está metido abajo del colchón de su casa, o de su rancho, o de su... Alguien lo tiene guardado. Y ese alguien no es un pobre diablo que trabaja en la carnicería de la esquina, como yo siempre le he dicho. Es alguien que tiene grandes contactos. Tiene grandes contactos que cuando todas estas cosas explotan, ellos siempre se desaparecen. Y usted no va a ver nunca jamás a alguien de ese grupo que está muy ligado al tema del narcotráfico, o sea, en la parte financiera, porque esta gente, le digo, no tocan dinero en el sentido de la droga, no tocan transporte, no andan armados, sí andan con sus camionetas con 25 o 30 guardaespaldas, la familia, la mujer y todo el mundo, pero esos usted no los conoce. Y eso, un grupo de investigadores que trabajan en cierto, saben que todo eso existe. O sea, esto no es un secreto. O sea, si usted hace una historia, yo lo digo, yo he investigado a esta gente, usted hace una historia del grupo de narcotraficantes, y donde ese grupo, vamos a decir, usted tiene un líder narco, que tiene millones de dólares, ¿dónde los tiene invertidos? ¿Usted cree que los tiene invertidos? Sí, ok, usted me puede decir que los tiene invertido en el extranjero, en paraísos fiscales y demás, pero mucho de ese dinero lo tiene invertido en su país. Y si usted sigue el dinero, usted se va a dar cuenta de dónde están. Y le voy a asegurar que lo tienen metido con gente muy bien ubicada en la sociedad financiera de su país. Entonces, cuando yo le hablo de el poder en realidad enfrentar al narcotráfico, la pregunta que le hice en el video anterior, ¿es su gobierno capaz de enfrentar a esa gente? Y la realidad es que no lo es. Y por eso es que yo siempre digo, el narcotráfico nunca se va a acabar. Porque si se acabara el narcotráfico, ¿qué hace toda esa gente? O sea, mucha de esa gente vive de ese cuento. O sea, tienen un negocio supuestamente, que supuestamente le da género. Pero si usted hace el estudio de ese negocio, va a ver que es un negocio fantasma, que no existe. Que los millones de dólares que tiene esa gente vienen de lugares ilícitos en los que nadie los toca y nadie habla. ¿Me entiende? Ese es el poder del que yo hablo, es el poder oculto detrás del narcotráfico. Entonces, cuando hablemos de luchar contra el narcotráfico, usted debe considerar que no estoy hablando de los narcos de la esquina, porque esos, le digo, si usted hace buen trabajo, los narcos se los puede controlar fácilmente. Lo que nunca van a controlar es la gente que está detrás del narcotráfico, porque esa gente tiene mucho poder. Y esa gente compra la legislatura, compra el poder judicial, compra el poder ejecutivo. ¿Por qué? Pero cuando yo digo lo compra, es a ellos pagarle varios millones a cualquiera de esta gente, no le cuesta nada, con tal de que no los toquen, nadie los descubra y nadie los moleste. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en los próximos videos. Un gusto en saludarlos.